Bienvenidos modelistas a esta nueva serie de directos en la que vamos a montar nuestro Fogbull 190 A5. Así que vamos a comenzar con ello. Lo primero de todos, como todos buenos aviones, empezamos por la cabina. Os enseño un poquillo porque, como veis, trae varios fotograbados y va a estar muy detallado este avión. Incluye muchas partes como las bahías que tienen en las alas, las ametralladoras del morro y un motor bastante detallado al cual seguramente le hagamos alguna nueva modificación para hacerlo incluso más detallado, ¿vale? Como podéis observar por aquí. Y bueno, trae todo tipo de detalles, incluso algún misil colgado de las alas, que eso ya es un poco más abierto a debate, a lo que prefiráis. Y la opción de ya que hacemos el motor, pues dejarla alguna valla abierta y alguna cosita abierta en sí. Os recuerdo que el camuflaje lo vais a elegir vosotros o, más concretamente, los usuarios de Patreon, ¿vale? Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de Patreon para que os unáis si queréis, si os apetece, y así podáis elegir detalles que vamos a hacer al avión, como si lo hacemos abierto o cerrado la parte del motor, el camuflaje y otras cosillas. Y seguramente le hagamos una viñeta, una pequeña base, ¿vale? Para incluir al avión, aunque si no también lo podemos hacer volando, pero todos estos tipos de detalles los iremos eligiendo en Patreon a medida que vayamos avanzando. Así que lo primero de todo, vamos a comenzar con las primeras piecitas que son de la cabina. A ver, vamos abriendo todos los plastiquetes. A ver, este no es... Vale. Cas. Aquí está, ¿no? J, vale, aquí lo tengo. Vale, J y L's. Bueno, también necesitamos las L's. A ver. La L tiene que estar aquí. ¿Eres tú? No. Pues entonces... Correcto, vale. Vamos a empezar. Perdón, chicos, pero así ya lo tenemos todo organizadito y bien. Vale. Uy, está justo... No me digas. Que justo la pieza que necesito... Vale, estás aquí. O sea, has cambiado. Vale, justo la pieza que necesito, que es esta, en las instrucciones está mal puesta. Vale. Y claro, no cuadraba y por eso tarda un poquito más. Pero bueno, vamos ahí. A ver, ¿dónde estás? Vale, esta está. Madre mía. Esto... L. Carajo, que no la veía. Vale, la 18 que la tenemos aquí. Vale, y de esta tenemos que coger la 44, 43.
¿Dónde estáis? Ah, no, esta no es, esta es la... ¿Dónde está la otra? ¿Vale? K. Y la J. L. I. Aquí hay algo que me falta. A ver, si la tengo en la mano, no me digas. Amigo, vale. Bien, aquí está. Cosas del directo que se me había quedado debajo de la caja. Venga, vamos. 44 y 43. A ver, ¿dónde estáis? 44 y 43. Vale. En este caso, por ejemplo, que son piezas muy parecidas, bueno, son iguales, solo que una va a cada lado. Y seguidas numeradas, 44 y 43, que es en este caso, yo siempre recomiendo mantener el orden en la mesa. Es decir, la 43 aquí y la 44 aquí. De forma que así, aunque tengamos que lijar y tengamos que hacer 1000 cositas con la pieza, sepamos exactamente cuál es. Porque si tenemos 10 piezas que lijar y seguir, tener un orden y saber exactamente cuál es la 1, 2, 3, 4, 5 nos viene mucho mejor que si las dejamos un poco al tuntún o según vayan saliendo y luego las tengamos que encontrar. Pero bueno, ahí vamos, lijando poco a poco. Y aprovechando, ya que tenemos una escala, que este es 1,48, vamos a intentar hacerlo lo más detallado y aprovechando todas las cositas que nos trae el kit, que como habéis visto en las instrucciones es bastante detallado. Así que vamos a dejarlo muy bonito, o lo mejor posible, vamos. Ey. Vale, este estás. Vale. Ahora. Todas estas rebabas y los puntos que tiene de anclaje al sprue, entonces hay que quitarlo porque si no luego deja marcas. Pasar siempre los dedos, salvo que os acordéis exactamente, bueno, y aunque os acordéis, porque a veces hay rebabas o que un lateral no está bien impreso y quedan marcas, quedan partes mal. Entonces pasar siempre los dedos por los laterales para saber exactamente qué tenéis que lijar, porque con el dedo lo vais a notar. Y cualquier cosa que se note con el dedo, luego al pegarlo también se va a notar. Así que, bien, vamos con ello. Como os decía, mirad, en este caso, es lo curioso. Esta es la 44 y esta es la 43. Como os he dicho, porque lo tengo en la mesa. Así puesto, pero la 44 es la que va en ese lateral de la pieza, ¿vale? Para tenerlo claro, así nos evitamos el problema. A ver si se quiere. ¡Ep! Ahí, eso es. No quiere quedarse pegada. Vamos a ver si lo... Ahí estás. Ahora sí. Vale. No. Ahí. Echar un pelín más. Este pegamento se seca muy rápido y además se cuela muy bien por todos los huequitos que tienen las piezas.
Así que nos viene perfecto. Vale. Entonces, esta pieza viene aquí, ¿vale? Vaya. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Vamos dejando que se seque y seguimos. A ver, aquí estás. El montaje de las cabinas prácticamente la vamos a hacer entera. Y lo pintamos todo con aerógrafo y luego le hacemos los detalles. Porque si pintamos las piezas por separado antes de pegarlo, luego al pegarlas vamos a tener muchísimos problemas. Entonces lo mejor es montar la cabina, sobre todo esta parte que es la del cockpit, no sé cómo decirlo, ¿no? Es la parte que va en medio entre los dos fuselajes, hacerla hasta pegarla en uno de los laterales. Eso ya lo vamos a ver. Y pegado en uno de los fuselajes, luego ya sí que lo vamos a pintar todo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así nos va a ser mucho más fácil y luego simplemente tenemos que encastrar los dos fuselajes y ya estaría. Pero los detalles ya los tenemos hechos y nos es mucho más fácil acceder, por ejemplo, a todos los manditos y a todas las cosas si no está el fuselaje pegado. Si está el fuselaje pegado es muchísimo más complejo. Entonces tenemos que ir muchas veces viendo las instrucciones, sí, está muy bien, pero también hay que saber dónde cambiar un poco el orden que nos dicta. Vale, entonces aquí estás. Vamos por aquí con este. Y es que en verdad hay muchísimos fotograbados que igual tenemos que empezar a hacerlos ya. Estoy mirando un poco, sobre todo para ir alternando, pero es cierto que la parte de la cabina tiene muchísimos fotograbados y me lo va a poner complicado para no estar trabajando con ellos. Así que creo que nos va a tocar ponernos vale. Al mando, por ejemplo, o piezas así que vamos a tener muchas más, sobre todo, pero las que son redondas, recordar siempre hacer la técnica de pasar el cúter transversalmente para quitarle la marca de la impresión, la marca de la unión de los dos moldes, donde lo han impreso. ¿Vale? A ver si lo conseguís, si se consigue apreciar, no sé si se va a poder ver, pero hay justo... A ver si mueve la lámpara, igual sí. Aquí justo, no sé si lo veis, ¿vale? Ahí hay una marquita de impresión. Luego eso, si lo pintamos, se va a notar. Si te fijas, se nota que ahí la pintura no queda en recto. Entonces hace una pequeña sombra. Para evitar eso, cogemos el cúter, lo pasamos transversalmente y listo. Y así tampoco nos comemos detalle, ¿vale? Porque si metemos la lija ahí, nos vamos a cargar todo el detalle. Por ejemplo, esta parte que es la goma que une el mando con el fuselaje, pues esa parte, si lijamos o no lo lijamos bien o nos la vamos a comer entera. Así, eso es. Vale.
Y ahí vamos, poco a poco. Y como os digo, vamos a tener que empezar a meter ya fotograbados porque sí, nos los meten en todos los sitios. Vale, pues venga, vamos a por ellos. Mirad, los fotograbados que trae... A ver si los puedo sacar. Son muchos, la verdad. Así que, y si os fijáis, a ver, ahí los veis, ¿vale? Tienen colores diferentes y están ya trabajados, muy bien hechos para pegarlos directamente. Así que eso siempre es de agradecer y un punto muy a favor. Esto viene directamente en el kit, no he tenido que comprar nada aparte, así que, como os digo, vamos a poder hacer una maqueta del Fogbull bastante detallada, simplemente con el propio kit. Si consigo sacar el cartoncito, nos va a venir ahora. Genial. En la bolsita... Uy, mira, se ha caído ahí una pieza. En la bolsita misma, el cartoncito nos viene genial para cortar los fotograbados y la bolsita para el Loctite. Porque necesitamos el Loctite, obviamente, para pegarlos. Así que, lo primero, el P6. Vale, ¿dónde está el 6? El 6 es este. Vale, cortamos. Y el cúter, en vez de ponerlo en recto, lo mejor es en ángulo hacia la pieza, ¿vale? ¿Por qué? Porque así evitamos que haya rebabas metálicas, porque las metálicas sí que nos van a dar mucho más problemas que las rebabas de plástico, porque las de plástico las podemos cortar. Al meter el cúter así en 45 hacia la pieza, lo que hacemos es cortarlas hacia abajo, evitando así que quede cualquier problema. ¿Vale? Vale. Entonces así... Vale, esta parte la tengo que cortar. Me dice las instrucciones, que la limemos o que la cortemos, porque aquí es donde va pegado el fotograbado. Vale. Entonces aquí va esto y para eso cogemos. Yo utilizo el Loctite de Green Stuff, pero vale cualquier pegamento de contacto rápido. Este la verdad que es muy bueno porque tiene un poco más de tiempo de secado, lo cual siempre es de agradecer, pero para las piezas no tarda tanto en secarse. Es muy curioso, no sé qué formulación tiene, pero en cuanto toca la pieza se seca muy rápido, pero si dejamos una gotita en el plástico aguanta mucho tiempo en el plástico. Por eso la verdad es que es el que uso, queda muy bien, da unos resultados muy buenos. Vamos. Y ahora, ahí, vale, apretamos. Y ahora meto un poquito más en la parte de aquí abajo. Y así ya se nos queda pegado. El truquito de poner el Loctite en el plástico es para que no se seque. Porque en el plástico, al ser superficie plástica, vamos, no se seca tan rápido y podemos utilizarlo mucho más tiempo. ¿Vale? Y ahora, como veis, ponemos la luz. ¿Vale? Ahí están los manditos. Y tiene otras tantas piezas de fotograbado, esta sola piecita pequeña, para que os deis cuenta. El nivel de detalle que vamos a tener va a ser muy alto. Vale, ahora vamos con las 7, que es esta. Vale, y la 7 encima va, eso es, encima, cuadrando, perfecto. Vale. Siempre está bien comprobar antes, sobre todo cuando son piezas que las vamos a pegar con cianocrilato, más que nada porque una vez que se sequen ya esto no va a haber persona humana que lo mueva. Existen pegamentos que separan la unión del cianocrilato y demás, pero cuanto menos tengamos que utilizar ese tipo de cositas, mejor.
porque al final son muy fuertes y corres el riesgo de que dañen las piezas y demás. Así que lo mejor, hacer una prueba antes y pegarlo. Mirad. Vale, veis ahí el detalle que tiene. La verdad que está muy bien. Lo único sí que es cierto que antes de poner los fotograbados de color, lo que estoy pensando ahora, claro, esto ya va en el propio color RLM2, que es el interior de las cabinas, pero claro, la pieza de plástico va en el color del plástico. Y estas piezas, que son las de aquí, de este lateral, claro, no las puedo poner porque si no, al pintar la cabina me voy a comer todo el color. Así que... Vale, los fotograbados los voy a tener que dejar aparte. Sí, los fotograbados los voy a tener que dejar aparte para que cuando pintemos la cabina entera del RLM02 ya podamos meter los fotograbados del mismo color. Porque si no es que me los voy a llevar enteros, los voy a pintar. Claro, el detalle que tienen estos mandos es bestial, como para que lo pierda porque lo vamos a pintar por encima. Así que se lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo de momento. Los que no tengan color sí que los podemos poner. Por ejemplo el 11, ¿vale? Eso es. Pero los que tienen color, los que ya vienen pintados, esos no los vamos a poner. Vale. Y el 11 va aquí. Vale, esta va hacia adelante en B. Esta, eso es. Así. Ahí está. Esta sí que es cierto que va en otro color, que no es el RLM02, pero una vez que lo pintemos por encima, pues seguimos con ello. Muy buenas, Francisco, José, que te acabo de leer. Aquí estamos, volviendo a los directos y montando maquetillas. Vale, pues esas entonces las dejamos. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser terminar de montar este, porque este ya lo tenemos. Así que el fondo lo pintaremos a pincel, no nos queda otra. Pero entonces ya vamos a terminar de montarlo. Tenemos el 10, el 31. Madre mía, es que tiene 43 fotograbados y hay algunos que se repiten varias veces. O sea que tiene en realidad como 50 o así, tranquilamente. Hemos dicho el 10 y el 31. Vale, 10. Y el 31. Aquí estás. Si quieres salir. Ah, ese no lo he cortado, vale. Todavía no está bien cortado este. Ahí está, vale. Y entonces el 10. Por ejemplo este, ¿vale? Va doblado. Entonces le cogemos el cúter, no por la parte de la hoja, sino por la otra parte que está roma. Y lo ponemos hasta donde es y lo doblamos. Así se dobla un fotograbado muy fácil. También hay artilugios que están específicamente diseñados para eso. Los podéis usar si queréis, pero tampoco es necesario llegar a ese punto. ¿Y dónde? Ah, aquí estás. Vale, entonces este se nos queda. Vale. Esto se dobla porque va aquí. Sí, eso es.
Y a ver, que se me ha movido. Ahí está. Y ahora el negro va ahí. Este sí. Un segundico. Voy a coger las pinzas. Que esto va a ser hasta complicado cogerlo. Madre mía. Vale. Y este va... Bien, hay que ver exactamente la posición para dejarlo como realmente es. Ya que tenemos este nivel de detalle, pues lo aprovechamos. No vamos a hacerlo al tuntún. Vale. Perfecto. Sigamos. Bueno, si todavía nos queda, vamos por la mitad solo de esa pieza. Así que os podéis imaginar lo que nos queda lo que nos queda por delante. Bueno, 36. Vale. Es que este es enano. Vale. 36 va ahí. El 14 y el 34. El 34. Me encanta. Es una anilla. Me recuerda a la de paracaidismo. Casi, casi. Y el 14. ¿Qué no son estas? 13. ¡Qué cachondo! Debajo del 13 ponen el 19. Bien. Vale, aquí estás. Ahí, venga. Ahí. Vale. Así que, venga. Vale, van en esos huequitos. Importante. 36. La T. Esta es la T. Es que creo que... No sé si con la cámara lo podéis llegar a apreciar. O sea, solo para ver. No es que tenga una mano grande específicamente, pero vamos. Para que lo comparéis con un dedo normal. Son piezas enanas. Realmente enanas. Así que cogerlo con las pinzas ya cuesta. Pues imaginaros. Vale, esto va en este puntico rojo. Ah, sabía yo. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Ahí tenemos esta. Ahora vamos con... Ah, no, la 14 es la pequeñita, ¿vale? Que es esta. Y esa va... A ver... Joder, sí que me cuesta hasta cogerla de la mano. Las pinzas no... Ahí, no. ¿Ves? Sabía yo. Ya no sé dónde está. Sí que se ha caído aquí, pero no la veo. Qué bien. Esta es la otra. Vale, pues voy a cortar la otra porque vienen dos. Y ya la voy a buscar. Porque necesito una luz, una linterna o algo. Ah, mira, ahí está. Aquí estás. Te querías hacer de rogar, ¿eh? Ya sabemos que hay piecitas que deciden irse de paseo. Cuando menos te interesa, dices, bueno, me interesa descubrir mundo. Y no lo que acaba de pasar, que es que se haya caído en la bota de luz. Uy, esto tiene un pelito. Lo bueno que tiene el directo para todos nosotros es que veis lo bueno y lo malo. Veis cuando acierto y queda genial. Y veis cuando una pieza se pierde, cuando una pieza se cae en la gota del Loctite, cuando una pieza no quiere hacer lo que se supone que tiene que hacer. Cosas del directo. Y esta pieza ha querido volverse a ir de viaje. Y ya me está empezando a poner a prueba. Hay veces que... No te quedes ahí pegado. Se ha quedado pegada la pinza. Vale, pues nada. Vamos a dejarla porque esto es que tiene pegamento y si no, no se va a quedar pegada.
Y vamos con la otra, que es la argollita esta, que me recuerda a la de paracaidismo. Y a ver si esta tenemos más suerte con ella. Es que cogerla solo para que quede la parte que se pega, esa está complicado. Hemos dicho que estaba... A ver. Son los dos arriba. Ah, vale, aquí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos con la última que nos queda antes de volver a nuestra querida pieza desafiante. La voy a llamar así, la pieza que desafía. 32. Vale, aquí estás. Y la 32. ¿Cómo que? ¿Se me equivoco? No puede ser. Ah, la... Joder, vale, he cortado la 33. Bien, Adrián. Bien. Ahí está. Ahora sí. Vamos. Cogemos. Con cuidado de no tocar ninguna pieza que ya hayamos pegado, porque están de mírame y no me toques. Ya había yo. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a volver con la otra piecita. A ver si ahora sí nos quiere ayudar. Y ya considera que ha viajado lo suficiente. Es que también va puesta en una parte que... Ole, sus narices. Si no rompo yo ahora todo, pues mejor. Ahí está. No me fastidies. Se ha querido volver a ir. Ay. Esta guerrera. Esta piecita está guerrera. A ver, ahí, quietecita, ni te muevas. Ahora solo tengo que apañar un poco la de abajo, que la he movido sin querer. Toma. Trabajo de cirujano. Madre mía. Y hemos tenido un pequeño percance. Nuestra argolla... Ah, la tengo aquí pegada. Iba a decir, nuestra argolla ha desaparecido. Ahí está. Venga. Con esta ya acabamos esta pieza. Y esto solo es una pieza del avión. Podemos alucinar. Listo. Ahora os lo acerco para que lo veáis bien. Es que me da miedo hasta cogerla. No sé ni cómo cogerlo, si digo la verdad. Ahora como lo toque y alguna se vaya... Ahí está. Mirad. Todas las piecitas, es que fijaros respecto al tamaño de un dedo normal cómo está. Pero la verdad es que el detalle... Es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Muy bien. Vale. Pues venga, sigamos. A ver.
Ah. Vale, entonces ese ya lo podemos pegar. Bueno, sí, este lo podemos pegar, ¿vale? Ya lo hemos acabado, así que lo pegamos sin problema. O sea, volvemos a lo mismo. Como carajo lo cogemos para pegarlo bien, sin romperlo. Casi. ¡Ey! Ahí ya está. Vale, esta. Ahí ya está. Ahí ya estamos. Ay, pero... ¡Jaja! Venga, va. ¿Qué os he dicho? Que no las podemos pegar. Que si no, luego la vamos a liar. Casi la lío. Perdón. Ay, mejor darse cuenta a tiempo que tarde. Como se suele decir. Así que venga, va. Seguimos. A ver. El asiento que nos toca ahora. Estoy pensando un poquito cómo hacerlo. Yo creo que lo mejor va a ser con un... pintarlo aparte. Porque... sí. El asiento lo mejor va a ser pintarlo aparte. Vamos a dejar todo listo. Y ya vamos a repasar. Cuando lo tengamos todo listo, aparte, repasamos qué pintamos, qué pegamos y qué dejamos para después, porque si no va a ser un lío. Si no, sí, yo creo que va a ser un lío. Así que, poco a poco. Vale. Eso, ¿no? Eso es. 2J. Necesitamos los 49, 59, 58, 59. ¿Y el otro? Tiene que haber dos 59. Solo hay uno aquí. Ah, el otro está aquí. Vale. Ahí está. Ahí. Y ahí. Estos sí que los podemos pegar. Porque estos luego les damos aluminio para hacer ese desgaste que tenían, ¿no? Pues para resaltar ese desgaste y demás. Igual que al suelo de la cabina, que le daremos un poco de aluminio y demás. Pero claro, en principio sí que van en color de la cabina. Solamente les haremos eso, desgaste. Así que estos los pegamos ahora. Bien. Y van al revés, vale, así. Y venga, otro. Ey, ¿a dónde vas tú? A ver. No, si no te coges bien. Pero bueno. O sea, el primero a la primera. ¿Y tú? Pues no, oye. Nada. ¿Esta de qué no?
Pero bueno, para que veáis que... Madre mía, es un directo de verdad. Y no lo hago queriendo. Yo no sé qué está pasando, pero de verdad que parece que me está tocando las narices queriendo. Madre mía. Esta de que no. Hoy tengo piecitas que me están diciendo que no les apetece ayudarme. Pues nada. O las pinzas o lo que toque. Al final, siempre hay algo. Pero ¿por qué no? Si te estás pegando. Es como que no toca, como que no se pega. Epa, ahí hay mucho pegamento. No entiendo muy bien por qué. Es como que no toca. Te quiere un pelín más arriba. Ahí. Eso es. Ahí, sí. Ahora. Ahora sí. Ahí está. Vale. Bueno, si poner los pedales nos da esta guerra, pues podemos ir imaginando el resto cómo va a ir. Venga, va. Tenemos ahora un par de fotograbados precisamente de los pedales. Así que... Vale. Aquí. Ahora os los enseño porque no tiene desperdicio este fotograbado. Mirad. Una pasada de cómo está doblado y cómo está hecho. Y no os creáis que dice cómo va, ¿eh? O sea, es muy aleatorio. Bueno. Vale. Así. Hacemos ahí la marquita de abajo. Vale, y esto va por encima, como si fuera la correa para atar el pie. ¿Qué pasa? Que un punzón. ¿Dónde está el punzón? Aquí. Necesito algo redondito para darle forma a esto redonda, porque si no, redondo no se va a quedar. Ahí está. Ahí sí que es redondo. Vale, no sé si esto sigue... Ah, sí, ¿veis? ¿Veis? Todavía... No sé hace cuánto tiempo he puesto esta gota de Loctite, pero todavía sigue teniendo pegamento. Es decir, sigue estando fresco. Es una pasada este Loctite. Vale, ahí. Bien, ahora solo por hablar, pues no va a querer pegar. Ahí está. ¿Veis? A ver, ahora. No coge bien. La verdad es que es alucinante el detalle de este pedal. Vale, pues tengo que volver a hacer otro. Y los pegamos. Y no os creáis que vamos muchos pasos, ¿eh? Todavía no hemos hecho más que empezar esto. Esto va a estar bastante interesante, la verdad. Ahí, vale. Sacamos. Ahí, perfecto. Vale, pinzas. Sujetamos. Y ahora gotita de pegamento. Y a ver, ahí está. Perfecto. Venga, pues ahora los pegamos. No voy a ni soltar este. Y lo hacemos directamente aquí. Y ya. Y esto va. ¡Ay!
casi. Y acabo de cargarme el otro. Este aquí. Venga. Ahí está. Si quiere pegarse, estaría bien. Ahí está, ahí está. Vale. Y ahora el otro. No, de aquí no va a ser desde aquí. Es el mejor sitio para colocarlo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bien. La verdad es que está siendo... Estoy sudando y solo porque estoy viendo las instrucciones. Venga. Vamos, ahora nos tocan los cinturones de seguridad. ¿Qué nos los vamos a poner? Bueno, de hecho es que vienen pintados, así que ni siquiera los voy a quitar de aquí. Mirad, el 1 y el 2 ya pintados. Entonces no los voy a tocar. Lo que pasa es que me dice que pegue 2 fotograbados más encima de esos. Así que... ¿Qué son? Ah, vale. Entonces, tú Vale, ahora lo he entendido. Esto lo doblamos porque hace la vez de anilla. Voy a pegarlos, eso sí. Vale, ahí está. Entonces lo doblamos porque hace la vez de anilla. Los del abajo lo mismo. Y ahí es donde hace falta pegar los otros. Vale. Bien. Ah, vale, eso no los he cortado. Esto hay que cortarlo. Y esto también. Y ahora. Así. Y así. Bien, ahora ya sí. El loctite empieza a decir... me estoy secando. Vale. Ahí va. Y ahí ya está. ¿Vale? Bien, y ahora entonces tenemos que pegar. ¿Lo conseguiremos antes de que se termine de secar el loctite? Quién sabe. Si no, pues volvemos a echar. No lo vamos a conseguir. Si no, pues volvemos a echar otra gotita. Ahí. No, esto ya no. Esto ya no tiene suficiente pegamento. Así que nada, una gotita más. Y aquí estáis. Y ahí va. Y esto también. Ahí va otra gotita. Si quiere quedarse. Ah, bien, ya está. Vale, esto aquí. Y ahora, esta piecita, que es enana, si la consigo coger, ¿vale? Este pequeño brillito de aquí, que no sé muy bien qué quiere representar. Que una parte plateada ahí en el cinturón de seguridad, no sé muy bien qué es, pero bueno. Vale, y ahora tenemos que cortar. Ahí va, que no se ha cortado. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora. ¡Ey! ¿Qué te vas? Nada. No, un poquito más de pegamento. Vas a necesitar. Ahí está.
Y a ver si lo ponemos. Ahí está. Mira ahí, que se va. Que se mueve. Madre mía. Ahí. No quiere entrar. Sabe que es la última pieza y quiere protagonismo. Quiere su protagonismo. Ahí estás. Ahí está. ¿Vale? Pues ahí tenemos los cinturones de seguridad también. ¿Listos? He dicho que es la última pieza porque en verdad, claro, ¿qué nos queda? Bueno, puedo seguir, eso es, vale. Venga. Vamos a hacer, tenemos que hacer lo mismo con los otros dos cinturones, los pequeñitos. Así que venga. Vamos a hacer lo mismo. A ver. Es el de la argolla. El de cuadrado, obviamente. Estos son los laterales. Vale, pero eso es, vale. Entonces, tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿vale? Echamos un poco de Loctite aquí, en la esquinita, y aquí en esta esquinita. Y los doblamos. Ahí, que este se mueve. Para hacer el enganche. Ahí está. Y ahí está. Para hacer la hebilla. Listo. Y ahora encima de las hebillas tenemos que poner otros dos cachitos de... Creo que simulan cinturón. Como el extra del cinturón. Aunque es un poco... Uy, ¿esto qué hace aquí? Un poquito raro la forma en la que lo han puesto, pero sí. Vale. Entonces, ahora cogemos esta. Se me ha quedado aquí. Y lo pegamos aquí. Sin tapar la hebilla, al poder ser. Ahí. Vale. Y ahora la otra, que estás aquí. Lo mismo. Ahí está. Ahí los tenemos. Los cinturones de arriba y los cinturones de abajo. Perfecto. Y van sobre el 22. Que si los veo. 20, 21, 22. Van sobre estos dos. Vale. Estoy pensando. Me he quedado pensando porque este lo tengo claro dónde va. Vale, y este va arriba, o sea, van los dos arriba. No sé si pegarlos o no, la verdad. Igual lo dejo. Vamos a dejar los 22 porque es que, ya os digo, como tenemos que pintar luego toda la parte y todo, es que no nos va a salir a cuenta ponerlos ahora ni pegarlos ahora. Así que, bueno, os puedo decir que la mitad de la cabina la tenemos prácticamente lista. ¿Esto también va en RL02? Sí, correcto, vale. Pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya vamos 54 minutos, así que perfecto. ¿Qué nos queda? Lo siguiente que nos queda es hacer la parte de las ametralladoras, ¿vale? Y ya con eso empezamos con el encastre en el fuselaje. Antes de encastrar en el fuselaje, bueno, como os he dicho, esta parte con las ametralladoras la pegaremos en uno de los laterales del fuselaje. Y una vez pegado, ya sí lo pintaremos en RL02 todo el interior con las ametralladoras y demás. Y ya le haremos todos los detalles ahí, antes de pegar la otra parte del fuselaje. Ya cuando tengamos la cabina lista, con todos los detalles hechos y todo, pegamos la otra parte del fuselaje y continuamos. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí. De todas formas, para ir haciéndolo un poco más ameno a partir de
de la cabina, pues iremos con las alas, los alerones y todo ese tipo de detallitos, ¿vale? Así que, nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Recordar, lunes que viene a las 6 de la tarde, el episodio 2 en el que vamos con las ametralladoras y ya el primer encastre del fuselaje. Cualquier cosita, dejarla en comentarios, yo os contestaré encantado, ¿vale? Nos vemos en el próximo directo.